Bien, entonces estamos leyendo en Vayikra, ahí comparto 46, 47. Y cuando alcanzare la mano del extranjero y del residente contigo, y se empobrecire tu hermano junto a él, y se vendiera un extranjero residente contigo, o a un pagano de familia extranjero, después de haberse vendido, redención habrá para él, uno de sus hermanos habrá de redimirlo. O su tío, o el hijo de su tío habrá de redimirlo, o su consanguíneo de su familia habrá de redimirlo, o si alcanzare su mano y se redima a sí mismo, calculará con su comprador del año en que se vendió a él hasta el año de Yobel, y será el dinero de su venta según el número de años, como días de salariado estará con él. ¿De qué estamos hablando? Les voy a contar a grandes rasgos esto, pero dos cosas importantes sobre este tema. Estamos hablando de la responsabilidad que tenemos unos con otros. Porque así como la Torá nos pide, nos dice, que no tenemos que trabajar con nuestros prójimos con interés, o aprovecharnos de aquel prójimo que no puede ver, o de poner obstáculos a aquel que no puede ver, siempre cuida que las relaciones entre nosotros sean cordiales, y no haya abuso, y uno no saque ventaja de los de tu, dice reja en hebreo, de tu prójimo, del que está cerca tuyo. Bueno, no solamente que no le hagas cosas malas, no solamente que no te aproveches, no solamente que no explotes, sino que además tenés que cuidar y ocuparte, tenés responsabilidad sobre tu hermano. Entonces supongamos que a tu prójimo le va mal y se empobrece. Y como se empobrece, termina esclavizado de aquel con el que tenía deudas. Bueno, tu obligación es rescatarlo. Cuando alguien de cercano a vos le va mal, tenés la obligación de rescatarlo. Después, técnicamente, lo comprarás, trabajará para vos hasta el año del Yobel, pero como asalariado, no como esclavo. Será como empleado, y el año del jubileo sale libre, para ese día que termina de pagar la deuda. ¿Se entiende? Hay como un mecanismo más pragmático, o un sistema de aplicación, pero lo que nos importa a nosotros es el principio, y el principio es que cuando tu hermano, tu prójimo, no solamente no lo perjudiques, no solamente no abuses de él, no solamente no le cobres interés, sino además, frente al caso de que le vaya mal, tenés que rescatar. Entonces, les quería contar dos cosas. El primero es el primer caso famoso, conocido del Tanaj, de la Biblia, donde un judío redime, rescata y, a alguien de la pobreza. Hay alguien que está haciendo ruido, pero el que quiera hablar se desmutea, porque justo les quería hacer una pregunta para ahora. Y alguien, entonces le dije, de su familia política, se empobrece, no tiene un mango, no tiene para comer, y esta persona redime a esta otra, y no solamente que le da de comer y la salva, sino que además redimirlo es casarse con esa persona, que había enviudado y que no tenía nada. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Cuál es el caso? El Tanaj no está en la Torá, está en el Tanaj, en la Biblia, no en la primera parte. ¿Cuál es el caso? ¿Nadie? Ruth la Moabita, dice Mónica. Muy bien, bien Mónica. ¿Y quién la redime a Ruth? ¿Alguien recuerda el nombre? La suegra. No, ella acompaña a la suegra, pero la suegra también viene sin un peso. Hay alguien que la redime a Ruth y se casa con ella. Debería ser el cuñado, me imagino. El hermano menor. No había cuñado. Acuérdense que el cuñado se murió que el marido. Por las dudas, los pongo en todo. Marido y mujer, Naomi y Elimelech, 2 hijos varones, Quislón y Malón, no importa, Mahlón. Se van a Moab, se casan los 2 chicos con 2 chicas, Orpá y Ruth. Se muere el papá, Elimelech, se mueren los 2 hermanos, Mahlón y Quilión, y queda Naomi
con Ruth y Orpá en Moab. Naomi dice, me vuelvo a Israel, ustedes chicas vayan con su casa, vayan con sus padres, yo no tengo nada para darles. Orpá se va, Orpá significa nuca, le dio la nuca a la suegra y se va. Y Ruth le dice, donde vos vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Naomi les había querido convencer de que no vayan, porque ella no tenía nada para darles. Entonces llegan a Israel, y son pobres, y son dos mujeres solas, una suegra y una nuera, y eso es, en la antigüedad era una situación insalvable. Entonces Naomi dice, tenemos una sola opción, acércate al campo de mi familiar lejano, que se llama Boaz. Y fíjate si estás ahí, fíjate qué onda. Y entonces se acerca al campo de Boaz, Boaz averigua quién es, y dice, es de mi familia, y yo la puedo redimir, porque la prioridad tenía la familia. Primero si había un hermano, pero como no había hermanos, cualquiera de la familia. Y entonces le da para que tenga vivienda, le da para que tenga alimento, las mantiene, la redime, se casa con ella. Es el primer caso que tenemos de redención o de redimir a alguien cuando empobreció, o cuando no tiene para comer, o cuando es esclavo, que es más o menos lo mismo, porque si no se lo tiene que esclavizar, y la salvó. Sí, Claudio. Si no recuerdo mal, es que ella se acercó al campo y empezó a comer de la base al límite, como está establecido que los pobres y los extranjeros pueden alimentarse, y de esa forma se conoció con este familiar. Sí, esa fue la manera, pero él la fichó y preguntó quién es, y cuando averiguó quién era, parece que le gustó. Yo no vi nunca fotos de Ruth, no sé si alguno vio, pero parece que le gustó. Está escrito, ¿dónde dijiste? No es en la Torá, en el Tanaj. ¿Dónde está? En el libro de... Ruth. ¿Cómo? Me acuerdo si en el libro de Ruth. Claro, en el libro de Ruth. Que está ¿En dónde? ¿El libro de Ruth está configurado dónde? Vieron que Tanaj es Torah, Nevi'im, Ktubim. Tuvim. Casi escritos. Están los escritos en los Ktubim. Es la historia en la que se sacan los zapatos, ¿no? No sé si se le toca la sandalia. Esa creo que era la historia de, ¿cómo se llama? De Cenicienta, ¿no? Y el principio de amortización no lo entendí, Tommy. Claro, la forma de cálculo. Ok. Sí. Quería preguntar si es la primera vez, como vos siempre decís, la primera vez que, no sé, será la primera vez que se plantea este cálculo. Es la primera vez que se plantea este cálculo de amortización. Porque no se Por calcula. eso, No, sí. pero no se calcula el cálculo. No hay un cálculo. Hay una redención. La toma y se casa con ella. No, yo te hablo de los pasuk que estuviste leyendo, de cómo se calcula el tiempo hasta el jubileo. No. Ya había Eso es aparecido. estrictamente contable. Correcto, pero ya había aparecido esta natural. No es la primera vez, pero sí, aparece. Ok, esa es la pregunta, gracias. Pato se acuerda de alguna clase que di yo, me parece, en donde conté que hay un relato que dice que de Orpá, cuando se va, nace Goliat. Y de ahí viene el enfrentamiento entre David, que es descendiente de Ruth, con Goliat, que es descendiente de Orpá, según un relato rabínico. Esto no está en ningún texto, no está en la Torá o en Tanaj, está en un relato rabínico, en un midrash que complementa la Torá, pero sí. De eso estudiamos una vez en Shavuot. No sé si vos estuviste ahí o no, Pato, en esa clase. Pero es una teoría súper interesante. Bueno, volviendo a lo segundo que les quería decir, dije una cosa tenía que ver con Ruth. Y la segunda, con lo que se llama Pidyon Shvuim. Que no es exactamente de acá, pero viene al tema. Gracias, Pato. ¿Saben lo que es Pidyon Shvuim? ¿Y quién tiene ese mandato?
Bueno, Pirion Shuim es un mandato que tiene el Tzahal. ¿Saben qué es el Tzahal? Tzva. a ganarle a Israel. Muy bien. El Tzva ejército. es el ejército de defensa. Cualquier soldado o cualquier ciudadano de Israel que es secuestrado es una obligación del ejército que se desprende de la mitzvah del pueblo judío. No está obligado a cumplir todas las mitzvot, pero esa mitzvah la tomaron y la hicieron ley del ejército. El ejército está obligado a hacer todo lo posible para rescatar, para redimir a esa persona que fue secuestrada, a ese judío. Es decir, hay algo muy fuerte en nuestro pueblo de que somos Kol Israel Arevim Zelazé, que es un principio del Talmud central, que tienen que saber. Kol Israel Arevim Zelazé. Cada judío es responsable uno por otro. Acá el individualismo no tiene lugar. Acá la idea, mira, yo me defiendo a mí, yo veo como me vaya lo mejor posible, vos arreglate vos solo, cada uno en la suya. No existe. Yo me tengo que ocupar activamente de vos, especialmente si te va mal. Nosotros solemos acercarnos a los que le va bien, a ver si nos derraman algo. La gente habitualmente está cerca del que le fue bien, a ver qué puede sacar de ventaja de eso, o a ver. Acá es, acércate al que le va mal. Estate atento al que te necesita. Involucrate y ayuda al que la está pasando mal. Y eso es una mitzvah que tiene varias instancias. Recién leímos una de la Torá, hablamos recién de esta vecina como concepto, como mitzvah, está muy cerquita. Entonces, nada, después el cálculo matemático y que lo trates como empleado y demás, es lo que ya habíamos visto. Empero, si no fuere redimido en estos, habrá de salir año del jubileo, y sus hijos con él, pues para mí son los hijos de Israel, servidores, mis servidores son los que saqué de la tierra de Egipto, ellos serán vuestro Dios. Como conclusión de la idea de esto de liberar a los esclavos en el sabático o en el jubileo es, nadie puede ser esclavo porque yo te saqué de la esclavitud. Dios te planteó un mundo como pueblo donde no hay esclavitud. Fuiste esclavo, ya está. Dios te sacó de Egipto para que nunca más seas esclavo. Nunca podés caer en la esclavitud. Y esto se refiere en el judaísmo clásico a los esclavos, pero en la interpretación posterior, nada te puede esclavizar. No te permitas vivir esclavizado en una relación tóxica. No te permitas vivir esclavizado a una adicción. No te permitas vivir esclavizado a alguien que te domina psicológicamente, a alguien que te ejerce violencia sobre vos, a alguien que no te permite desarrollarte y ser. No se puede, porque para eso nos sacaron de Egipto, si no nos hubieran dejado allá. Y lamentablemente seguimos fuertemente condicionados y o esclavizados, muchos en el tiempo moderno también. El año pasado nosotros elegimos en el Seder de Pesaj hablar sobre una temática que esclaviza gente, que es la violencia de género. No sé si recuerdan, pero hablamos y presentamos en ese Seder de Pesaj la posibilidad de que cada uno piense que hay esclavitudes que hoy siguen vigentes, y que una de ellas tiene que ver con la violencia de género que ejercen en la intimidad de una pareja, que para nosotros, cuando hay violencia, deja de haber intimidad. Ya no queda en el ámbito de la intimidad. Yo no puedo meterme en la intimidad de una pareja en muchas cosas, pero en esta estamos obligados a meternos. Si alguien ejerciendo violencia esclaviza, quizás he dicho entre comillas, a otro en una pareja, deja de ser un tema de la intimidad de la pareja. Y seguramente para este año, para Pesaj, buscaremos algún otro de los temas que esclavizan y que someten y que oprimen, porque hay que liberarse de esas cosas. Sí, Claudio. Es una forma moderna de esclavitud. Mirá que se escuchó al final porque estabas muteado. A ver, de vuelta.
estuvimos en una charla muy interesante de bullying estos días. ¿El bullying puede considerarse una forma moderna de esclavitud, de acuerdo a la Torá? Sí, porque tiene que ver con esto de sometimiento. Quizás la palabra esclavitud suena muy difícil de comparar, pero en parte sí, porque hay un sometimiento, hay alguien que ejerce violencia psicológica sobre otro, hay alguien que a través de la burla, de la cargada, de la cancelación, de hacer de cuenta que el otro no está, de ignorarlo, de sacarlo del marco social y de no incluirlo, lo terminan aislando, lo someten, lo hacen sufrir, igual que se hace con un esclavo. Le quitan el derecho básico a ser parte, a ser tenido en cuenta, a ser incluido. Y por supuesto que sí, que es una de las formas que tenemos que cuidar. Yo en alguno de los grupos de estudio esta semana les conté un poquito más en profundidad el origen de la palabra en la Torá de bullying que yo mencioné. Para el que ya me lo escuchó le pido disculpas porque a algún grupo se lo conté esta semana. Pero cuando quise buscar a ver cuál es la palabra más similar a bullying en la Torá, encontré que fue el verbo que utiliza Dios cuando crea a Adán y Eva. Muy bien, Pato, veo que estás súper atento. Que dice Vairdu, que el hombre va a... Vairdu puede ser de Yored, de bajar, entonces va a dominar, va a someter, ¿sí? De arriba hacia abajo, a los peces, a las aves y a los animales. Bueno, yo les decía en esa charlita íntima que hay una categoría en la Torá que se llama Rodef, que es cuando alguien persigue al otro. Y eso sí es una mitzvah que surge de la Torá. Cuando hay alguien que Rodef, que persigue a otro, tenés que intervenir, tenés que pararlo. Y así como para cualquier situación de transgresión hay que hacer un juicio, tiene que haber testigos, tiene que haber un montón de cosas, si alguien está persiguiendo a otro, intervenís en el momento. Te jugás para pararlo, porque está persiguiendo a otro. Bueno, el que hace bullying está persiguiendo a otro. Y entonces, la comparación entre bullying y rodef nos hace buscar la palabra, el yoresh de la palabra rodef, que es reish dalet. Y de ahí viene yored, o vairdu. O sea, el perseguidor es alguien que somete al otro. Pero nos quedó colgada la última letra de rodef, que es una fei, que en hebreo es la misma que la pei. Pei y fei es la misma letra. Y pe en hebreo es boca. Entonces yo les decía que el que somete al otro con la palabra, con la boca. Y eso es bullying. Y entonces uno puede encontrar en la Torá una referencia, una interpretación que nos habla de la problemática de someter al otro con la palabra y que eso hay que detenerlo. Hay que involucrarse y detenerlo. Sí, Tommy. No quiero que Claudio se sienta... Él habló de modernidad, yo quiero corregir. El bullying existió, justamente, vos lo decís, desde la Torá, o sea, el acoso, como quiera llamarlo, que tenemos que ser conscientes, y nosotros de chicos, yo tengo muy presente situaciones de bullying, entre comillas, a favor y en contra. Todos vivimos bullying, y yo agregaría más como judíos. Pero esto viene desde siempre, ahora se lo explicita, esa es la única diferencia. Y se le puso un nombre que suena en inglés más cool, pero es verdad, el acto de bullying existió siempre, se lo visibilizó, porque parte, a ver, el avance en estos términos, no el avance en la ciencia, en lo científico, en lo tecnológico, el avance de una sociedad se produce cuando se visibilizan los conflictos, los problemas, las debilidades, los abusos. Visibilizar es el primer paso para empezar a trabajar y a cambiar una realidad que no es buena. Por eso, lo peor que nosotros podemos hacer en nuestras casas, en nuestra familia, es decir, ¿saben qué? De esto nosotros no hablamos, de esto no se habla. Esto lo ponemos bajo la alfombra. Esto no. Se tiene que hablar de todo. Y justamente empezar a hablar de ciertas cosas es visibilizarlas,
Y elegir un nombre como bullying es una manera inteligente de visibilizar un tema que no se hablaba, que todos sabíamos que ocurría, como dice Tommy, yo comparto 100%, todos sabíamos que pasaba, como pasa el tema de las mujeres, todos sabían que en algunos rubros, en algunos sectores, había abuso, había dominación, había exceso, todos lo sabíamos. ¿Quién no sabía que en el mundo del espectáculo, en el mundo de la tele, en el mundo de las modelos, había mundos donde por todos lados, y después había pequeños mundos en donde los jefes, había situaciones que todo el mundo las sabía, pero hasta que no se le pone un nombre, no se visibiliza, no se habla, no se hacen programas, no se hacen denuncias, todo sigue igual. Entonces, está bueno saber que arrastramos como humanidad hace mucho tiempo situaciones de abuso, situaciones de violencia, y que ponerle un título, un nombre y visibilizarlo, no es decir, es nuevo el problema, es nuevo nuestro enfoque, nuestro abordaje para empezar a solucionarlo. Y eso fue lo que pasó con bullying. ¿Pato? Me quedé en lo que dijiste del verbo Bairdu, y te hago una pregunta. Cuando Itzhak le da la bendición a Esaú, ¿no le dice algo parecido como que el pueblo de Israel lo va a someter al pueblo de Esaú? Irbú, con B larga. ¿Cómo? Saúl no Yo tenía... le respondo a Pablo que preguntó Bairdú, y si mal no recuerdo, la bendición es Bairbú. ¿Se multiplicarán? A ver, ¿vos te acordás, Pato, de dónde estás hablando? No. ¿De qué capítulo o algo? No. Sí, no es uno, porque la bendición es Bereishit 27, lo que pasa lo tengo en castellano, lo tengo en hebreo. Versículo 27, ¿y qué versículo es? Y empieza más o menos en el versículo 37, que dice Itzhak le respondió a Esaú cuando le va a dar la bendición: mira, lo puse como amo tuyo y le di como sirvientes a todos tus hermanos, y con trigo y vino lo sustenté. Y para ti, ¿dónde y qué podría ser, hijo mío? Esaú le replicó a su padre: solo una bendición tenéis. Y dijo: bendíceme. Y dice, entonces su padre Itzhak en el 39 dice, diciéndole: mire, con lo mejor de la tierra será tu morada, el rocío del cielo de arriba. Tu espada vivirá y a tu hermano servirás. Y bueno, dice, cuando seas agraviado, quitarás su yugo sobre su cuello. Pero me pregunto si en la anterior no dice que los hijos de Jacob no someterán a los hijos de Esaú. ¿Vos hablás específicamente de la palabra, pensás que es en el 37? Sí. A ver si lo tengo en hebreo acá. No, lo tengo acá en hebreo de frente mío. No dice esa... No. No. Dice, Vayan Itzhak, Vayomer Leisab, en Gbir, Samtiv Lach, et Kol Echab, Benatati lo la Abadim, Bedagan, Betirosh, Smachtiv, Uleja Epo, Ma Sebni. No está la palabra Ok. Vairdu. No tenemos esa raíz. Seguramente puede aparecer en otros lugares en la Torá, no lo sé, pero no en ese caso. Y Anita, Okay. ahora está mal visto, pero antes era una manera cotidiana que teníamos que acostumbrarnos y transitarlo lo mejor posible. En secundaria era terrible. ¿Sí? Como pasa con estos temas, no se pueden ver programas de televisión de hace 15 años. Vos mirás un programa de televisión de hace 10, 15 años y decís, ¿cómo nos reíamos de esto? Somos un desastre. ¿Cómo puede ser que en el prime time de la televisión argentina, el programa más visto, pasaba esto? Que los cómicos de la Argentina más graciosos, los que más tiempo estuvieron en el cartel, los que más éxito tuvieron como cómicos,
hacían esto. Bueno, así como en lo público y con las mujeres pasaba esto, como dice Anita, en los secundarios era como lo habitual y había que acostumbrarse. Yo conté el lunes, perdón, de vuelta a los que estuvieron, que yo debía acordarme del tema del bullying de mi secundario y cómo me jugó a mí. Y yo contaba que mi recuerdo, porque a veces vieron que uno tergiversa sus recuerdos, ¿no? Mi recuerdo es que yo intentaba hacer un equilibrio de no hacer bullying y que no me hagan a mí. Entonces, trataba siempre de tener ahí un perfil en donde tenía buenos amigos, buena relación con mis compañeros, pero no quería ni sobresalir para que te elijan como bullying, ni tampoco encargarme de hacer bullying a otros, cosa que nunca hice, por lo menos conscientemente, con intención y haber liderado esas cosas. Así que sí, era un tema que nos atravesaba, me parece, me imagino, a todos, y nos hacía a todos más vulnerables. Bien, entonces les decía que esclavitud no puede haber en el pueblo de Israel, más allá de que no abolieron la esclavitud, porque económicamente, porque los demás pueblos y todo, era muy difícil de hacer en esa época, pero sí tenemos claramente el mandato de no tener esclavos. Bien, vamos a leer el 26, que es medio largo, arrancamos. No os haréis ídolos, ni estatua, ni estela erigiréis para vosotros, y piedra grabada no pondréis en vuestra tierra para posternaros sobre ella, ya que soy Adonai vuestro Dios. Tema que ya leímos varias veces, es recurrente, y como yo les dije, para mí esta es la principal lucha de la Torá. La Torá pelea por abolir lo que se llama Abodá Zará, lo que se llama idolatría. Les recuerdo, Abodá es rezo. Nosotros, para la Torá, pasa que es trabajo, en la Torá Abodá es rezar. Y Zar, o Zará, es alguien extraño. No le reces a lo extraño, a lo que no es tuyo. Tienes que rezarle a tu Dios, no a algo extraño. Ni hagas prácticas rituales extrañas. Abodá es la práctica ritual. Abodá es la manera de trabajar para llegar a Dios. No lo hagas con caminos extraños. Hacé con los tuyos. Y la Torá permanentemente vuelve sobre ese tema como su gran pelea, su gran lucha. Lo que más parecería costarnos abandonar es la posibilidad que creemos muchas veces que tenemos de manipular a lo divino. Porque hacer de algo que vos hiciste con tus manos Dios, o algo a alabar, es manipular lo divino. Vos podés decidir qué es lo divino, qué forma tiene, qué tiene que hacer, qué poderes tiene. Eso es intento de manipular, y eso es lo que está en el lugar opuesto de la religión como la entiende el judaísmo. Porque lo primero que tienes que aceptar cuando sos religioso es que hay alguien encima tuyo y que no lo dominás. Si vos no empezás tu tradición religiosa diciendo, yo no soy el que decide todo. O sea, el primer paso de una tradición judía es humildad. Hay alguien por encima mío que yo no manejo. No lo puedo ni nombrar porque no puedo meter una palabra. ¿Cómo le voy a dar forma? ¿Cómo voy a decir cómo es? Entonces, esta lucha contra Abodá Zará es una lucha por aprender a vivir sin creernos que somos los dueños del mundo, o los dueños de nuestra vida, o los dueños de nuestro destino. No lo somos, por lo menos esa es la visión del pueblo judío. Tommy, decís que si está permitido escribir en la arena. Me imagino que interpretaste, o sea, es una preocupación, yo por lo menos la tengo. Las faltas leves podrían pasar. O sea, una cosa es escribir en la arena, otra cosa grabar en la piedra. No, pero acá en este caso se refiere a otra cosa. Tiene que ver con ídolos y estatuas. Entonces vos podés tomar como un ídolo, como una estatua, como algo a adorar, una construcción tuya, o una estela
que te recuerde un Dios o una piedra grabada que te hable de ese Dios y te prosternes ante ella. No tiene que ver con la idea del tipo de faltas, tiene que ver con la búsqueda de una representación de lo divino, que no tenga forma de ídolo, ni forma de estela, ni forma de piedra grabada. Reitero, yo dibujo un ídolo en la arena. Ah, perdón, cuando hablas de faltas, Y me refiero a eso. Y idolatro por un ratito a alguien. No lo grabo en la piedra. Hay una gran diferencia. sí, pues tampoco está permitido, por supuesto, pero lo que No, pero está combatiendo acá la Torá tiene que ver con las creencias y prácticas arraigadas. Entonces, lo que hace referencia atrás son todas cosas que están instaladas. Un ídolo, una piedra grabada, porque una estela también es una piedra. Una estela es un monolito. Una estela es una matzaivá en términos judíos. Es una piedra puesta, o un mármol puesto, o lo que fuera puesto, como para recordar la presencia de alguien. Que nosotros usamos para recordar una tumba, pero no se puede usar para recordar o tener presente un Dios o una creencia falsa, extraña a tu pueblo. Que eso también es interesante. No dice la Torá que son dioses falsos. Dice que son extraños. Abodá zará. Son extranjeros. Y creo que es una linda manera de diferenciar, porque no dice el Dios de los cristianos, musulmanes o quien sea, es falso. Dice, es extraño para vos, no es tuyo. Y creo que eso es interesante. No estoy quitándole legitimidad a la otra religión. Lo que digo es extraña para vos. Saúl, ¿querías decir algo? Me pareció. Ah, Rectificar eso. ok. Bueno, entonces no hagas ninguna de estas cosas en nada que esté arraigado en vos, en nada que perdure como falsa creencia, hay que erradicarlo todo esto. Y como siempre, digamos, combina lo negativo y lo positivo, lo que no podés hacer, ¿para qué? Para hacer sí, mi Shabbatot habréis de observar, mi santuario habréis de venerar, yo soy Adonai, ¿sí? No, te propongo otra vida, no la de adorar ídolos, no la de adorar piedras, sino la de adorar el tiempo. Mi Shabbat, un espacio sagrado para vivir, un santuario, no un ídolo. O sea, acá hay una apuesta en ideología muy fuerte. Dios no quiere que pienses en representar a Dios para adorarlo. Quiere que construyas momentos inolvidables, como el Shabbat, o espacios, pero no para adorar, sino para vivir ahí adentro de ese espacio un momento único. Entonces, en lugar de piedras que representen a dioses, Shabbat y Beit HaMikdash, o Beit HaKnesset, o Shil, Knis, o como cada uno de ustedes lo diga en función de su origen étnico-religioso. En mis fueros os habéis a encaminar y mis mandatos vais a guardar y los vais a cumplir. O sea, no quiero que adores piedras, quiero que construyas momentos y que cumplas las mitzvot. Eso es lo que espera de vos Dios. No que adores a Dios, no que lo idolatres, no que trabajes, sino mis leyes, mis mandatos. O sea, mitzvot. Somos un pueblo no de creencias, sino de mandamientos. No de fe, sino de observancia y cumplimiento. Y si haces eso, si cumplimos esa parte, 4, yo daré vuestras lluvias en su tiempo, y dará la tierra su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Y os llegará la trilla hasta la vendimia, y la vendimia llegará hasta la siembra, comeréis vuestro pan hasta la saciedad, y os asentaréis en seguridad en vuestra tierra. Impondré paz en la tierra, yaceréis, y no habrá quien haga estremecer, y haré desaparecer las fieras feroces de la tierra, y la espada no pasará por vuestra tierra. Ahí seguimos, ¿no? Pero es como que parece que la Torá dice, amigos, vivir es sencillo.
hacé las cosas bien. No te enganches con los falsos dioses. Construí momentos de encuentro familiar y de santidad. Construí lugares para que esos encuentros ocurran, pasen. Abrazá las mitzvot. Y haces eso, te va a ir bien. Te va a ir bien, significa hacer una vida en paz, una vida tranquila, una vida de parnasá, porque una vida en la Torá buena también es con parnasá. ¿Saben lo que es parnasá? Manutención. Que te vaya más o menos bien. Una vida de Torá bien no es una vida de ascetismo, de privaciones. No es una vida de no, bueno, lo importante es que tengas a Dios cerca, aunque no tengas nada para comer. Es una vida donde, por haber tenido un vínculo con Dios y con las mitzvot como Dios te manda, vas a tener una buena vida. Vas a tener cosecha, vas a tener producción, vas a tener fruto de tu mano, vas a poder estar en paz, vas a tener una vida tranquila. Lo que nos promete la Torá, que creo yo que es lo más valioso que nos puede dar, ¿no? Pasó 4 engancha justo con la sequía actual, ¿no? Pero bueno, viste que un par de veces llovió, no sé si alcanzó o no, pero llovió, y si no alcanzó y hay sequía, es porque no estamos cumpliendo las mitzvot. Es culpa de ustedes. Pónganse a cumplir mitzvot y vas a ver cómo llueve, Tommy. ¿Tu trabajo está vinculado con eso? ¿Es un tema que seguís? No. No, porque si no rezaba por esto. Sí, no. No, bueno, obviamente, ustedes saben que el pueblo judío en esto dice, bueno, pero yo cumplí las mitzvot y no llovió. Yo soy bueno y no llovió. La respuesta judía está clara, ¿no? Nosotros no somos una fe individual, somos un pueblo colectivo. O sea, el resultado es como hacemos todos, no como hace uno. Si queremos que las cosas salgan bien, tenemos que ocuparnos de que todos hagamos las cosas bien. No alcanza con que las haga yo, o vos, o uno, sino es comunitario, es de pueblo. Pero por supuesto que nosotros no lo leemos de esa manera, no es una inversión. Cuando uno hace las cosas bien, no es una inversión. El que te vaya y que tengas resultado es esto, es estar tranquilo. Porque, a ver, yo estoy convencido, lo que voy a decir ahora, pero no me tomen literal, sino simbólico. Si cumplís Shabbat, te va a ir mejor en tu trabajo. Yo creo en eso, pero no por magia. No porque si yo cumplo Shabbat, entonces estoy haciendo que Dios me active la ganancia económica. Porque si yo hago Shabbat, yo voy a estar mejor. Porque voy a tener un espacio de familia, un espacio de tranquilidad, de introspección, de evaluación, de mirar para adentro, de tener un mejor fortalecimiento. Y cuando yo estoy más introspectivo y mejor con mi familia y con más trabajo interior, cuando salga a trabajar me va a ir mejor. Porque tengo eso que me permitió cargarme de energía, renovar mis fuerzas, darme sentido a lo que hago. Entonces lo voy a hacer con más pasión, con más ganas, y probablemente me vaya mejor. Eso no significa que voy a ser Bill Gates, o más que Bill Gates, habría que decir cómo se llama el dueño de Amazon, o Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter. Significa que voy a tener parnasá, que voy a poder tener manutención, que me va a alcanzar para vivir. Después, para que ser millonario hay que tener otros talentos, algunos lo tendrán, otros no tendrán, hay que tener una posibilidad y una capacidad de esfuerzo muy grande, algunos la querrán dedicar, otros no, solo el tema. Pero lo que la Torá te promete es una parnasá, que eso es lo que todos deberíamos garantizar. Y si construimos una comunidad como la Torá nos manda y cumplimos las mitzvot, todos vamos a tener parnasá. Por el que no tenga parnasá porque le fue mal, lo va a cubrir el de al lado, que le fue bien y va a hacerse de acá. Entonces todos vamos a tener nuestra parnasá y todos vamos a tener tranquilidad. Porque si hacemos las cosas bien como comunidad y cumplimos las mitzvot, además de estar más en paz y en equilibrio de cada uno, el que le vaya mejor va a colaborar con el que va peor y todos van a tener lo mínimo indispensable para tener las necesidades básicas cubiertas. Suena fácil, suena sencillo. Lamentablemente a veces nos enredamos mucho para que eso funcione. 7. Perseguiréis a vuestros enemigos y ellos caerán ante vosotros por espada. Perseguirán 5 de vosotros a 100 y 100 de vosotros a una miríada, que son 1000. Caerán vuestros enemigos ante vosotros por espada.
La providencia estará con vosotros, y os haré fructificar, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Les recuerdo, para que sepan, la Torá fue entregada en un momento, en un tiempo histórico, más allá de que tenga aplicación su interpretación toda la vida, o toda la historia, ahí, en el momento que fue entregada, había dos formas de vida. O perseguías, o te perseguían. No había aceptación de la diferencia, convivencia, no estaba la bandera del multicolor, del orgullo gay, con el brazalete de los jugadores de Alemania. No existía eso. Lo que había era un mundo donde o conquistabas, perseguías, atacabas, o te conquistaban, te perseguían y te atacaban. En ese mundo, la Torá te dice, vas a estar del lado, vas a estar del lado de los que triunfan. En términos culturales de ese momento tenía que ver con eso, en términos de hoy va a ser, vos sos de las personas que se puede proponer hacia dónde quiere ir y no te van a imponer quién tenés que ser. Sos vos el que tiene el control y no otros sobre vos. Pero no el control sobre otros, sino el control sobre vos. En términos de hoy en día, ¿qué es una buena vida? Bueno, cuando yo soy quien quiero ser, quien elijo ser, y no quien me imponen de afuera que sea. Y esa es quizás la actualización más posible para mí de este texto entregado en un momento muy particular. Y lo último que leí, que lo quiero volver a leer, es: mi providencia estará con vosotros. Vas a sentir que Dios te cuida, te protege, y sentir que Dios te cuida y te protege es algo que te va a permitir a vos fructificar, multiplicar, tener un pacto con Dios. Todas estas nociones que son centrales en el pueblo judío están allí para ayudarte a vos a tener este tipo de vida. Pato pregunta cómo se dice espada en hebreo. Vamos a... Es un poquito lento el sistema, pero ya va a aparecer. Jereb, está dicha con la palabra clásica. Jereb es la palabra habitual para espada y acá usa esa palabra. ¿Por qué, Pato? Jereb. Si lees en hebreo, acá es la última palabra del 8. No, porque una vez nos habías contado el significado de espada, que quería decir, y que quería saber si significaba lo mismo en este momento. ¿Te acordás qué fue lo que acá hace referencia? ¿Qué fue lo que dije? No, sí, pero no. ¿Cómo sería así, pero no? No, que no lo puedo explicar. Ah, ok. Bueno. Bueno, no recuerdo que te parece que necesitaba un poco más, porque no sé a qué te referías, y no recuerdo qué les podía haber dicho, pero bueno. En algún momento nos conectaremos y recordaremos. No, lo busco en los apuntes y en la próxima te... Dale, buenísimo. Bueno, entonces acá tenemos a el 9, que es importante, esto de que todo se termina sintiendo en que tenés una vida cuidada, donde no te sentís a la intemperie, donde te sentís a la buena de Dios, sino hay una yajá, una providencia, hay una yejiná, hay una presencia divina que sentís. Eso te permite fructificar, multiplicar, porque estás tranquilo, porque estás cuidado, porque no estás expuesto, porque no estás asustado, porque no estás nervioso, porque estás más tranquilo, y eso te reafirma ese pacto con ese Dios que es central para que te vaya bien. Y comeréis de lo viejo, lo añejado, y lo viejo ante lo nuevo habréis de sacar. Ustedes saben que en algunos alimentos, especialmente en el vino, lo añejo es lo más valioso. Que puedas comer lo añejo significa que tuviste la posibilidad de tener, de guardar, que nadie te robó, que nadie te saqueó, que nadie te lo sacó,
que tuviste el tiempo para esperarlo y que lo comes después de haberlo esperado. Cuando vos te lo roban o te va mal, te conquistan, lo perdés. Y cuando vos no tenés, te lo consumís antes de tiempo. Entonces, comer de lo añejado es que te fue bien y pudiste esperarlo. Porque si te va mal, te lo comes anticipadamente porque no tenés que comer. O si te va mal, te conquistan y lo perdés. Entonces, estas son ideas que tienen que ver con esa abundancia o eso que te vaya bien. Sí, Pato. Dos temas. Esto de comerlo añejado es todo lo contrario al mindfulness que está tan de moda ahora, que es aquí, el ahora, ya, No, disfrutar. el mindfulness, por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? ¿Vas a abrir una botellita de vino añejada? Bueno, abrila ahora, disfrutala ahora, pero tuviste que tener el tiempo y la posibilidad de añejarla. Y para poder añejar una botella de vino, vos primero tenés que tener la posibilidad de vivir varios años sin abrir esa botella. Significa que pudiste tener otras para consumir. Entonces, lo añejado no es en contra del mindfulness, es con el mindfulness. Es la noción de que para que vos puedas tener tu alimento, en el mejor momento para ser comido, tenés que tener la posibilidad de esperarlos. Cuando vos no estás bien, no esperás. Te lo comes anticipadamente. No va en contra del mindfulness. Okay. Y la otra es, o sea, si dice acá, ¿no? Que, o sea, si ustedes caminan en mis decretos y observan mis mandamientos y los cumplen, o sea, tiene que ser todo como Ejad, como un pueblo único, y todos los mandamientos. O sea, no hay manera. ¿Cómo es? Bien. La Torá, y ahí te dejo, Tommy, la Torá plantea un ideal. Es un noble objetivo a lograr, pero no está al alcance de la mano sencillo. Es una utopía. Es un camino hacia el cual debiéramos intentar acercarnos lo más posible. Es verdad, no se puede cumplir todo nunca. Y de hecho, olvídate solamente del tema de que lo cumplan todos. Que una persona cumpla con toda la Torá en todas sus mitzvot también es muy complejo. Ya ni hablemos que el resto también lo cumpla, sino que uno mismo cumpla todo. Por eso, la Torá es una propuesta de vida para que vos tengas un horizonte, para que tengas una dirección y un rumbo. Y dentro de eso, el desafío, Pato, no es llegar, es caminar. Es encaminarte en ese rumbo, en esa dirección, con este marco. Ahora, si llegaras, ¿cuál es el sentido de la vida a partir de ese momento? Entonces no vas a llegar nunca. Nuestro objetivo es acercarnos lo más posible. ¿Y cómo me acerco? Bueno, trato de ir incorporando mitzvot a mi vida y trato de ir sumando, Pato, a otros a esta forma de vida. Por eso van a encontrar mucha gente que es judía, que se transforman en militantes, parecen kirchneristas. Porque no solamente quieren cumplir ellos, quieren que vos también cumplas. Y vas a encontrar muchos judíos que te insisten y te facilitan, y que cuando te sumás se ponen contentos. Bueno, porque esta es la propuesta de la Torá. Que crezcas en tu vida personal incorporando mitzvot y que sumes a otros al camino. ¿Lo vas a conseguir 100%? No. Y entonces ahí tenemos la cita de la Mishnah. Lo aleja etabodá ligmor, no está en vos y no estás obligado a concluir toda la tarea, pero no puedes eludir comenzarla. Y quizás esa sea una hermosa frase del judaísmo que está en Pirkei Avot, en el Talmud, en un libro maravilloso que es judía, pero que es para mí central. No está en vos terminar, concluir, alcanzar toda la tarea,
pero no está en vos tampoco, o eso no te debería permitir, eludir el comenzar, el empezar a dar pasos. Sí, Tommy, pusiste algo de 48 Sí, sí. No, digo que vos siempre lo decís, en calidad se usa, lo importante es el proceso, pero vuelvo al Pasuk, respecto a lo que decía Pablo, ¿no? Al Pasuk 10, nos resultó muy interesante lo que dijiste, pero nosotros habíamos interpretado otra cosa, por eso pensamos en términos de ahorro o de la fábula de la cigarra y la hormiga. O sea, la visión tuya fue 10. No sé si decir distinta, pero fue otra alternativa. A ver, espera que lo comparto en la pantalla porque me decís el 10 y no sé cuál es el 10. Ok, sí. A ver, vos lo habías interpretado, ¿de qué manera? Como tema de ahorro, o la fábula de la cigarra y la hormiga, que hay que cuidar, hay que guardar. Ok, no. A mí Vos hiciste otra distinta. No, a mí nos gustó mucho tu interpretación, pero queríamos aclarar que vimos otra cosa distinta. Bueno, Shivim Panim la Torah. La Torah tiene 70 caras, y hay 70 formas distintas de leer cada versículo, cada interpretación, cada palabra, y todo obviamente siempre enriquece y suma. Y establecer perdón, y dijiste que el 8, si se tiene que ver con la guerra del 48 o con lo que pasó en Israel, donde Israel, siendo muchos menos, terminaron persiguiendo, ganando, triunfando entre un montón de enemigos mucho más numerosos que ellos. Sí, no sé si fue porque cumplimos la mitzvot, pero pasó. Es un ejemplo histórico de que eso pasó. Y establecer mi tabernáculo entre vosotros y os repudiaré, y no os repudiaré a vosotros, ¿sí? Voy a querer que estén participando en el culto conmigo y no los voy a echar de esa participación. Vamos a leer el último. Estableceré mi residencia entre vosotros, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y si haces todo el camino que Dios te invita a hacer, y no buscas cosas extrañas, caminos que no son tuyos, de otras culturas, de otras situaciones extrañas y lejanas a vos, y te concentrás en generar momentos, espacios de encuentro, lugares de rezo, y lo haces con convicción y con seguridad, seguramente te va a ir bien, va a ser una vida tranquila, armoniosa, va a ser parnasá, y entonces vas a sentir que Dios está cerca tuyo y yo voy a ser tu Dios. Es decir, en la propuesta judía de vida es una propuesta de una vida quizás ideal para el siglo XXI. No te habla de excesos, no te habla de cosas raras, te habla de una vida en paz, en armonía, en tranquilidad, donde te desarrolles, donde cumplas, donde seas humilde, una vida espiritual en el siglo XXI. Haciendo lo que tenés que hacer, teniendo resultados de tu trabajo, y que esos resultados te den una buena manutención, y sentir que tenés una vida con Dios cerca. Eso es quizás lo que el judaísmo te propone. Así que no tienen más excusas, ya saben cómo es vivir, solo les pido que vivan bien. Bueno, nos veremos en Shabbat o el jueves que viene. Disculpen por el atraso en el horario. Que tengan buen día. Gracias, hermosa clase. Chau, chau.